Bueno, muy bienvenidos a esta noche hermosa de acá de Asunción, República, mi querida República del Paraguay. Hoy va a ser una entrevista muy especial, muy interesante, sobre todo para nosotros los inversores argentinos y creo que de Latinoamérica en general. Vamos a tener el agrado de entrevistar acá a mi amigo y ante todo te agradezco muchísimas gracias por aceptar la invitación y otro por invitarnos a tu hermosa casa para esta entrevista. Así que muchas gracias. El señor es Robin Lotz. ¿De qué ciudad de Alemania sos? Stuttgart. Primero, muchas gracias Martín por la invitación. Agradezco. Y sí, soy de Stuttgart, Alemania, queda en el sur. Es conocido probablemente por donde se hace Porsche, Mercedes-Benz, Hugo Boss, Bosch. Entonces, sí, es una ciudad bastante industrial. Y, y sí, muchas gracias por la invitación. No, el agradecido somos nosotros. La idea de esta entrevista en particular es nosotros los argentinos en particular y los latinoamericanos, salvo los que vengan frecuentemente a Paraguay, que visiten en forma frecuente. Pero el resto, por ejemplo en Argentina tenemos muchas personas que conocen Ciudad del Este, porque es el lugar donde se hacen las compras de productos electrónicos, y no conocen el resto de Paraguay. Entonces piensan quizás en un grave error por el desconocimiento, que Paraguay es el centro de Ciudad del Este. Y los que hace muchos años que no vienen o que no vienen frecuentemente a Paraguay, desconocen esto que está sucediendo en Paraguay. Y un dato objetivo, por ejemplo, tengo el agrado de que sea amigo mío, pero un dato objetivo, Paraguay es el país donde más alemanes y suizos hay después de Alemania y Suiza. O sea, la inmigración europea de personas de alto poder adquisitivo que vienen a Paraguay para invertir en Paraguay porque hoy es un gran lugar para recibir inversión extranjera. Comentame tu historia, ¿cómo caíste en Paraguay? Primero, ¿cuántos años tenés? Porque sos muy joven. 25 años. 25 años. Bueno, creo que en Alemania generalmente, aunque es un país que visa mucho Paraguay, Paraguay es muy desconocido. Yo no conocía Paraguay hasta hace 2 años básicamente. Después directamente venía aquí. Antes mi impresión era que existe tipo el Palacio López, que es un landmark, ¿no? Sí, sí. Y pensé que es probablemente como muy despopulado, no sé, que es rural probablemente. Pero sí, escuché unas cosas muy buenas sobre, por ejemplo, los impuestos y eso es muy difícil de encontrar hoy día, especialmente para un inversor que, sí, yo soy muy joven, no tengo como multimillones de dólares para comprarme un pasaporte en los Cayman Islands o algo así. Era un lugar que ofrece por un presupuesto relativamente barato liberarse de los impuestos, que especialmente hay en Alemania, que son de hasta 50%. Y también la inmigración muy fácil. Yo antes, en la pandemia, me fui un poquito a México. Creo que viajé más en la pandemia que nunca antes, porque cuando en Alemania era muy fuerte la cosa de Claro. los lockdowns, creo que en Argentina también. Bueno, Argentina tuvo una de las características, tuvo uno de los lockdowns más retrógrados y más largos de la historia del planeta. Primero está primero está China, después Perú y creo que tercero Argentina. Bueno, un poquito así también en Alemania, creo que hasta hoy día hablan sobre eso, es una locura. Pero sí, a mí no me gustó nada estar encerrado. Yo tenía unos ahorros antes de unas inversiones que fueron muy buenos. Así decidí irme a México, a donde me fui un año antes, en 2019, de vacaciones. Y me gustó mucho, y obviamente, que es pasar tiempo ahí donde hiciste vacaciones, ¿no? El Caribe ahí, muy lindo. Y me fui sin un plan concreto. Todavía estuvo con mi residencia fiscal en Alemania, así ni viví en Alemania, pero pagaba impuestos en Alemania.
Claro, obviamente, como Argentina, que son países que se tributa por la residencia. O sea, tener residencia en Argentina o en Alemania, bueno, vas a tributar por los ingresos que tengas en el resto del mundo. Así es. Paraguay, la maravilla que nos da para los que tienen ingresos en distintas localizaciones, acá solo vas a tributar por los impuestos de renta local. Ganaste 10 en Paraguay, vas a tributar por esos 10, no por los que ganaste en Estados Unidos o en otras partes del mundo. Bueno, sí, eso era mi idea. Yo he tenido muchos ingresos de inversión, especialmente. Invertí mucho en la Wall Street y si tienes ganancias de capital que subió el valor de tus acciones o que teniste dividendos, por ejemplo. Si tengo eso en una cuenta en Europa, esos dividendos y ganancias no tengo que tributar aquí en Paraguay. Significa Claro. impuestos de 0%. 0%. Y escuché, dale, lo que ganas en Paraguay tiene el máximo como 10% de impuestos. Por ejemplo, para alquileres 5% de impuestos. Es casi nada. En Alemania para alquileres tienes hasta 50% básicamente de impuestos. Y así era muy interesante para mí conocer a Paraguay. Me quedé aquí un mes y después fui a Colombia, de unos lugares más que recomendaron básicamente en el internet, ¿no? Sí, Como claro. Medellín y todo. Pero de todo el concepto de la migración, que era muy fácil en ese momento, ahora es un poquito más difícil, pero bueno, esas oportunidades hay que Aprovecharlas. cuando existen. Claro. Por ejemplo, para los alemanes hasta septiembre nos han dado la residencia permanente. Hasta septiembre de este año. Hasta septiembre del año pasado, sí. Ah, del año pasado. Del año pasado, Ah, 2022. Era posible con un depósito de $5.000 y costo del abogado de $2.000 obtener la cédula y así, sin cambiar de pasaporte ni nada, liberarse de los impuestos, tener la residencia fiscal aquí. Y mi plan antes era vivir en Brasil, en la playa, mudarme en diciembre ahí, pero sí encontré un trabajo aquí muy interesante y por eso me quedé. Y también conviene mucho aquí vivir en Asunción. Es mucho más interesante que Stuttgart en Alemania. Hay muchas cosas más que hacer, restaurantes lindísimos. Justamente la semana pasada fui a uno, que era Josephine by Talleyrand. Ajá, no sé. sí. Muy lindo, sí. La verdad. Y el servicio no vas a tener nunca en Alemania, así como Mira, gente tan amable. vos sabés que recuerdo el último almuerzo que compartimos, él me dice, si bien eres una persona de altos ingresos, a comparación de las personas de altos ingresos en Europa, podríamos decir que sos pobre en términos relativos. Me dice, acá en Paraguay se puede vivir como rico o como millonario siendo pobre. A mí lo que me sigue maravillando es esa relación, ¿no?, que tiene calidad de vida, nivel de vida en relación con los ingresos, que para vivir como vivís vos hoy acá en Paraguay, ¿cuántos euros necesitarías para tener el mismo nivel de vida en Alemania? ¿Y si tenés alguna idea de...? Bueno, en alquiler en ese edificio, promedio tal vez es $1.000, que es mucho en comparación con el precio de compra. El departamento aquí sale encima de $100.000. En Alemania el mismo departamento saldría por $500.000. Entonces 5 veces el precio y puedes fijarlo en el precio por metro cuadrado. Mi ciudad tiene un promedio de $7.000 por metro cuadrado. Aquí la Santa Teresa, la mejor ubicación de Paraguay por el momento, sale en un promedio de $2.000 por metro cuadrado. Así es mucho más económico. Y también, por ejemplo, si sos más joven, ¿no?, y no tienes acumulado tantos ahorros o dinero, también puedes vivir súper bien. Y especialmente que puedes ganar dinero y no pagar tantos impuestos. Eso es muy bueno porque doble tu rendimiento de inversión, claro, dobla tu sueldo. Y sí, como en la teoría aquí con $1.000 en Paraguay podrías vivir una vida
como en Decente. Alemania con $5.000, ¿no? Ajá, Así, es una locura, pero claro, precios de menos que la mitad y después la mitad de los impuestos, tienes 4 veces más dinero. claro. Multiplica por 4 la relación. Qué Así bueno. es. Otra cuestión que quiero resaltar, si bien los vínculos históricos de Alemania con Paraguay, como los ha tenido con Argentina, se remontan a siglos. Acá la inmigración, sobre todo en la época, en los últimos años del siglo XIX, primeros años del siglo XX, hubo oleadas de migraciones muy importantes a estos países de Latinoamérica, donde hubo la explosión de inmigración europea acá a Paraguay es post pandemia. ¿Y por qué? Y esto me gustaría que lo tengan muy en cuenta porque también hace a la calidad de vida. Acá Paraguay es un país de libertad y oportunidades. Acá se vive verdaderamente una libertad dentro de libertad, pero no como la estamos viviendo en la Argentina, que se aproxima al libertinaje, donde cualquiera puede hacer cualquier cosa. Acá libertad para emprender, libertad para tener tu empresa, eso es el clima que se respira en Paraguay. Y es por eso que tantos europeos han venido a partir de lo que vivieron, de todas las pandemias, de todas las restricciones que vivieron en base a la pandemia, por eso tanta migración acá. De hecho, mientras cuando en mi ciudad, en Argentina, en Mar del Plata, no se podía entrar a cines o teníamos que entrar con certificado de vacunación a un cine, yo acá entraba a los shopping, me movía tranquilamente sin que nadie me dijese nada, sin barbijo, sin certificado de vacunación. O sea, acá verdaderamente se respira un clima de libertad. Bueno, sí, como dijiste, el clima de negocios también es muy bueno. En Importante. el primer trimestre, Paraguay era el líder en Latinoamérica de clima de negocio. Uh, y sí, la libertad es un factor muy importante para mí también, que sí vivimos esas restricciones en Alemania muy fuerte, como eran muy extremas con las restricciones de COVID. Y bueno, básicamente como China, ¿no? Así, yo también agradezco mucho la libertad que hay en Paraguay. Y también para emprender, aquí por ejemplo, tributar, pagar impuestos, vos tienes que registrarte para pagar impuestos. Básicamente la política del gobierno es así que si vos tienes un negocio informal, puedes arrancar y cuando tienes clientes, cuando funciona, Sobre la cuando marcha, ande, claro. ellos te van a querer facturas aquí para sustraerlo de sus impuestos, porque todo aquí, casi todo en Paraguay, puedes sustraer de tus impuestos. Entonces, si yo compro un departamento, voy a bajar mis impuestos. Claro. Cada año puedo comprar un coche y bajarlo de mis impuestos. Eso hace fomenta verdaderamente el consumo. Así es. Acá otra aclaración, a diferencia del sistema tributario argentino, acá todos los impuestos son compensables. Todo el IVA no hay que justificar si, por ejemplo, hice una cena con amigos o una cena de negocios. El IVA de esos impuestos y después en la cuenta total de ganancias, todo se computa, todo es una suma versus resta, todo va a la balanza. Eso también es maravilloso y por eso hace que se fomente tanto el consumo. Como vieron en el video anterior, ¿por qué nosotros en Argentina es imposible pensar en tener los autos que vimos en ese video? Porque un auto de esos en impuesto, que acá está 300.000, en Argentina por lo menos ese auto está $500.000. Nada más que en impuestos. Y aparte, no solo que se graba por la compra en Argentina, sino que una vez que tenés determinado patrimonio, vos tenés un impuesto a la riqueza, un impuesto al patrimonio. Entonces, todos los años, cuando tengas más de determinada, que encima no es para millonarios, está pensado para clase media. Sí. Una persona que tiene un auto de $50.000 y un departamento, ya tiene que pagar todos los meses un impuesto al patrimonio. Eso acá no existe. En Alemania están planeando algo parecido, que justamente hoy unos inversores me contaron que esa es su razón para invertir en Paraguay. Vinieron de vacaciones y están invirtiendo por eso, porque Alemania va a cobrar un porcentaje de tu patrimonio, de tu net worth, por año.
y es una locura. Una locura, ¿no? claro. En Alemania, por ejemplo, si vos tienes una casa y compraste en los 70s, o es una herencia, que es una ciudad más o menos grande, probablemente ya vale $1.000.000. Pero no tienes nada de eso, vives ahí, Claro, el vivís abuelo ahí. vive ahí, Claro. ¿no? Y no es de lujo, no es una mansión, Por no supuesto. es nada extravagante. Y te van a contar como los ricos y te van a dar una factura cada año, aunque no tienes flujo ni nada. Así, sí, es una locura. Y bueno, en Paraguay hay cierta libertad. Es un país bastante chiquito. Para mí es básicamente en mi vida diaria Asunción, ¿no? Juego mucho aquí por Vilamora, Yucuazatí. Pero claro, en diciembre y enero hay San Bernardino, que es muy popular, donde hay como lindos barrios cerrados. Muy lindo, sí. Y La cercanía bueno, al lago, también les voy a dejar un videito del lago de Ipacaraí, que es un lugar bellísimo, donde la gente de alto nivel va a vacacionar, a pasar por lo menos los fines de semana para encontrarse con amigos. Eso también, ¿cómo te parece? No sé, desconozco cómo será en Alemania, pero esta relación que tiene el paraguayo, que es muy familiero y muy amiguero. ¿Te has podido encontrar con esa sensación de sentirte, que te hacen sentir que estás en familia? sí, creo que en general Paraguay es un país para mí que se siente como muy cómodo. Lo que es chiquito, pues el espacio es creo que comparable con Alemania, entonces no es tan pequeño, pero hay 7 millones de personas, así siempre si conoces a alguien quien conoce a la persona también, lo que lo que Facilita. facilita, disculpe, es por ejemplo los negocios, porque, Absolutamente. porque sí, es muy fácil conocer a las personas que van a ser clave para tu expansión de negocio o lo que necesitas. Así, sí, eso es muy interesante, como es muy fácil el networking aquí, conocer a la gente, y la gente es muy abierta para eso. La gente es relativamente amable. Uh, yo comparo con mi experiencia en Buenos Aires, sí, me parece un poquito más amables aquí. Obviamente siempre depende de la persona, pero sí, el Paraguay tiene una cultura muy abierta para la inmigración, para los Uh -huh. extranjeros. Todos los días veo argentinos aquí también, Absolutamente. brasileños, alemanes, así, especialmente aquí los áreas buenos de Asunción. Hay muchísimos extranjeros y tiene razón, como Paraguay es buena opción tipo plano B, como segunda opción, Uh -huh. si no sé qué puede pasar, ¿no? En Alemania, ahora tenemos la guerra con Rusia, ¿no? Como hay muchas razones para diversificarse, para buscar una segunda residencia, que es Absolutamente. relativamente fácil, y como residencia fiscal es genial aquí. Y estamos muy cerca de Sao Paulo y Buenos Aires, son 2 horas, así se puede usar los ahorros de los impuestos y comprar un vuelo a Brasil, a la playa, a Uruguay, a Buenos Aires. Bueno, en eso Sí. coincidimos. Él también es un fanático de Brasil como yo. Y Paraguay, por su geolocalización, nos permite estar, como dice él, acá tenemos el aeropuerto de Foz de Iguazú, que es un hub, que está al lado de Ciudad del Este, y por vuelos muy, muy económicos, estamos en Río de Janeiro, estamos en el norte, por vuelos quizás por $50, algo que no existe, podemos estar en las playas del Caribe brasilero disfrutando de Brasil. Ahora te quiero preguntar, ¿en qué estás radicando tus inversiones? ¿Cuáles son tus negocios actualmente? Y para que le cuentes a los que nos están escuchando, ¿qué ves como oportunidades de negocio acá en Paraguay? Bueno, yo pensé en eso cuando me mudé aquí, que era sin trabajo, sin plan, básicamente, solamente con unos ingresos del extranjero, básicamente. Y pensé estratégicamente como qué tiene sentido en Paraguay. Paraguay tiene industria, está industrializando, pero no estamos en el nivel que hay muchas compañías en bolsa, y el mercado financiero va a ser muy interesante. Como sí, tiene mucho potencial para crecimiento, pero por el momento no es una área que pensé que es demasiado interesante. 97% creo, del mercado son bonos, y las cuotas que hay muchas veces son sin vota.
así es un mercado un poquito especial. Y pensé, ok, por mucho tiempo me interesaron los bienes raíces, pero como te comenté, en Alemania es muy, muy caro y para una persona joven, casi imposible entrar a algo que sería de calidad. Y por ejemplo aquí ya compré compré 2 departamentos a mi edad, ¿no? Porque los tickets son económicos y si gastas un poquito más con ese edificio, vas a tener un lujo que es incomparable, que torres así básicamente casi no existen en Alemania. En Frankfurt existen 1, 2, 3, pero en general en el país no existen, aunque tenemos, no sé, 4 trillones de BIP. Paraguay creo que 40 billones o algo así, como mucho más pequeño. Pero sí, para mí son los bienes raíces, especialmente viendo claramente que pienso que Paraguay podría entrar al grado de inversión que Ese va a ser un milestone impresionante para Paraguay. Y ahí sí, el mercado de capitales paraguayo, bueno, como él dice, el PIB, el Producto Bruto Interno de Paraguay, es el 10% de lo que en épocas normales es el argentino. Y el mercado de valores está muy poco desarrollado. Los únicos instrumentos, la mayoría, las empresas grandes no cotizan en bolsa, son empresas cerradas y lo único que tienen, el único instrumento de financiamiento que tienen son los bonos corporativos, que son para nosotros obligaciones negociables. Una especie de pagaré que rinde, están rindiendo acá un 7%, ¿cuánto están rindiendo? Algo así de esa dimensión. 7 a 10 tal vez. Bueno, sí, y no es lo mismo que en la Wall Street. Como no vas a pagar, vas a comprar con tu aplicación o con tu programa de computador, es mucho más antiguo, dijimos, no es tan desarrollado. Y bueno, ahora estoy trabajando como gerente de relaciones con inversores en una compañía que desarrolla bienes raíces, así estoy en el frente y tengo mucha información sobre el mercado, sobre, bueno, las zonas aquí y sí, sería un poquito loco si no invierto en bienes inmuebles. Obviamente. Y bueno, más allá de tu labor actual, verdaderamente ves, bueno, lo viste antes de estar trabajando, que es el mercado inmobiliario, es el que tiene un potencial en Paraguay casi indescriptible. Y aprovecho también este momento para comentarles que si ustedes de Argentina o de cualquier país de Latinoamérica, que no perderse el tren. Fíjense, inversores europeos, esto ya lo están viendo, lo han visto hace años y están invirtiendo muy fuertemente. Así que si están pensando en escaparse en el caso de Argentina, sabemos que las elecciones que vienen, lo que puede venir, no sabemos. La verdad que en el mejor de los casos, no hay mejor de los casos. Estamos siempre a ver quién es el menos peor que entra. Eso va a determinar que casi sea necesario tener una patita también afuera. Y qué mejor que Paraguay, que nosotros, a diferencia de Alemania o de Europa, nosotros estamos a 1 hora de vuelo para poder controlar nuestros negocios. Cualquier cosita que pasa, nos llaman por WhatsApp y estamos en 1 hora desde Buenos Aires, estamos acá para poder controlar, con todos estos beneficios que aprovechan ellos que vienen de Europa. Un lujo, para Alemania son 20 horas. 20 horas, claro. ¿Y cuánto está el ticket de avión de Alemania? $2.000 ida y vuelta. Bueno, en economy. Mira, te cuento, en plena pandemia lo único que había era el puente aéreo y había vuelos entre Buenos Aires y Asunción de $1.000 por... sí. Vuelos privados estamos hablando, no vuelos de línea. Y hoy por hoy muy económico es viajar en avión entre Asunción y Buenos Aires. Sí, bueno, es bastante interesante Paraguay. Creo que sí, es muy buen plan B y es muy diferente al resto. Si ves a Paraguay es como una isla en lo que es Sudamérica, en Sudamérica, Latinoamérica. Lo más comparable sería Uruguay. Aunque sí, como los rendimientos, por ejemplo, que tienes aquí, no vas a lograr en Uruguay. Los rendimientos y también la presión tributaria
Recordemos, Uruguay, la renta, o sea, lo que son las ganancias nuestras, está tributando el 30%. Acá en Paraguay lo único que se tributa es el 10% renta corporativa y 10% renta personas humanas. Sí, y sí, los rendimientos, por ejemplo, si comparas con Alemania, estás hablando de un rendimiento 3 veces más alto, por ejemplo, de alquileres aquí, um, aunque yo pienso que más interesantes todavía son las casas aquí, Claro. que el paraguayo culturalmente prefiere tener una casa con su familia, que obviamente no va a estar aquí en la Santa Teresa, No, que por el terreno supuesto. te sale $1.000.000, pero un poquito más lejos, y ahí hay muy buenas oportunidades hoy día con los créditos AFD, que son básicamente semi-gubernamentales, y tienes financiación en 7.9% a 30 años. 30 años. Esto también para remarcar, es una información que gracias a ustedes me llega. Paraguay necesita, hoy por hoy tiene un déficit habitacional para clase media de Paraguay, para su primer vivienda, de 1,5 millones por lo menos de casas. Ahora es el Estado que pide a nosotros los privados que colaboremos en este círculo virtuoso, pero gracias a nuestra colaboración, aportando al país, lo que obtenemos es rendimientos que son rendimientos muy interesantes para inversores europeos. Imagínense para nosotros, inversores argentinos, poder estar teniendo una renta tan importante en dólares en base al capital invertido. Sí, es una locura. Con las casas tenemos un rendimiento con una inversión de $300.000, por ejemplo, en ese sector, de 18.5% garantizado. Y es anual, 18... Anual, en dólares a 24 meses. No, es algo que no tiene comparación, ¿no? Bueno, así que si están interesados en conocer más de este tipo de inversiones, que tengan este tipo de rendimiento que a nivel mundial ya es increíble, y sobre todo nosotros, sigo insistiendo, latinoamericanos en general, Argentina ni hablar, estamos tan cerca con la oportunidad de tener una renta tan importante en dólares que la podemos recibir en Argentina, así que los invito a que se comuniquen con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. Y bueno, Robin, la verdad, agradecerte, un placer esta charla. Martín. No, muchísimas gracias a vos. Y bueno, ahora a mi vuelta seguro hacemos otro videito a ver cómo han ido tus negocios. Espero conocer también Mar del Plata. Sí. Bueno, esto ya, cuando vos quieras me decís, te vengo a buscar. Perfecto, muchas gracias. Bueno, gracias a vos.